Estaba Cassiele, es uno de los armadores de Milei, la tiraba a la quinta bandeja con lo de Bussi. Rodrigo, ¿le van a empezar a entrar las balas a Milei? ¿Le van a empezar a señalar chetas con Bussi? ¿Y eso puede afectar ese crecimiento que por ahora parece que no tiene techo? Uno teme que naturalmente estas cosas pasen y uno preanunciaría que sí. Ahora, si le van a hacer mella o no, yo creo que al público al que le habla Milei, toda esta agenda que nosotros con naturalidad compartimos en esta mesa, no le interesa. No lo inquieta, no lo interesa y tampoco tiene mayor interpretación sobre los temas, porque son temas que tienen mucho anclaje histórico. Cuando vos recién hablabas con naturalidad de Ricardo Bussi, de su padre Antonio Domingo Bussi, hablabas del genocidio, digamos, hay que poner tantas anclas para explicar todo esto, que para nosotros es natural, pero en un público donde Milei está caminando, que es un público mucho más joven que todo lo que estamos presentes acá, y bueno, me parece que, muchachos, se nos va a complicar. Ahí le llegó una especie de primer carpetazo que es que usó o habría usado... ¿Copió algo para el libro? No, y además usó plata de viajes del Congreso para ir a un acto partidario, digamos. Ahí, no sé, eso pues, quizás puede entrarle un poquito más, ¿no? Por ahí sí. Son 256 pares que tiene la legisladora nacional de Javier Milei. No hay ninguno que no haga eso. Victoria, la diferencia es que ellos dicen que son los anticastas, lo que debieran de haber hecho algo distinto son ellos. Días pasados se hablaba de esto, el tema del sueldo, ¿no? Que una vez lo licuó en su escena. Digo, ¿cuántas veces más lo va a hacer? ¿Cuántas veces más puede seducir eso? Yo dejaba antes del corte una pregunta que era ¿cómo convence a tanta gente una voluntad política como la de Milei que no tiene un discurso de, bueno, yo te voy a mejorar la vida con esto? Dice, yo voy a terminar con el Banco Central, con los políticos. En ningún momento dice, conmigo baja la inflación, conmigo vas a tener un mejor salario. No tiene ninguna promesa pro pueblo, digamos. ¿Cómo convence a tantos? Federico. Y a mí me parece que hoy en día lo que sucede con el público es que las promesas pro pueblo que le han hecho a lo largo de los últimos años no se han cumplido. Me parece que esa expectativa... Pero por eso elige otras que no son pro pueblo. Y a mí me parece que dentro de todo, el discurso de Milei, que es el discurso que nosotros estamos acostumbrados a escuchar dentro de la academia económica, ¿no? Yo vengo de la Facultad Económica de La Plata, donde nuestra formación nos dice, mira, si vos recortás el gasto público, bajás los salarios, devaluás, etcétera, después a futuro se viene una panacea donde la riqueza va a crecer y se va a distribuir. ¿No? Es un discurso que llega a calar en el sentido común, me parece, de decir, bueno, quizá por alguna razón Argentina no crece y otros países sí. Yo obviamente pienso que está totalmente equivocado, pero entiendo de alguna manera que a las personas a las cuales se han sentido desilusionadas en su momento con Macri y ahora con Alberto, probablemente mucha de la gente que votó a Macri en 2015 volvió a votar a Alberto en 2019, al peronismo quiero decir, habían votado al peronismo antes, después votaron a Macri, después a Alberto, ¿no? Hablo del votante de alguna manera despolitizado. Es probable que este tipo de propuestas los seduzca desde el lugar de decir, bueno, por lo menos probar algo diferente a lo que ya no funcionó. ¿Y desde lo político qué explicación tiene? A ver, yo creo que la Argentina vive ajustándose. Vos decías, el discurso del ajuste. La Argentina no crece desde el 2008. El PBI de la Argentina no crece desde el 2008. Esa misma torta que se mantiene desde el 2008 se está repartiendo en más gente. O sea que tenemos menos Producto Bruto per cápita. Los argentinos somos cada vez más pobres. Entonces, que alguien venga a decirle que va a ajustarse lo que en la realidad ya está sucediendo, quizás a la gente no la... Macri ya dijo. O sea, Macri dijo en la campaña, en las dos últimas campañas, dijo... Acá hay que hacer una corrección, hay que ir más a fondo, que es una promesa muy a futuro, como decía él, que además puede resultar o no, en general no resulta. Ahora, este discurso ya lo vio la gente, o sea, ya vio el discurso de hay que achicarse para en algún momento estar mejor. O sea, el tema de primero sufrir para después ganar, ya lo conoce. Está bien, pero también la gente ha vivido desde el 2008 hasta ahora discursos diferentes que le prometieron un bienestar que no obtuvo, digamos. Entonces, cierto bienestar tenía en algún momento, aunque el PBI per cápita no creciera, porque de hecho... Si vos ves la defensa que hace Cristina de su propio gobierno, separándose de este gobierno, casi que quiere conservar lo que pudo lograr durante su gobierno, ¿no? Yo creo que es discutible porque el propio gobierno, el propio Estado que empobrece a la gente es el que finalmente la termina auxiliando, ¿no? Para que esa pobreza no termine de hundirla. Entonces se genera un círculo vicioso que no le está dando bienestar a los argentinos. Rodri, conceptualicemos un poco la figura de Milei, me interesa, vos sos un agudo seguidor de la historia, comparándolo con un fenómeno que ahora parece ciencia ficción o historia de los dinosaurios, pero que existió, me refiero a la UCD, a UPAU en su momento, el brazo universitario, puntos de contacto, diferencias. Nos remontamos a la década del 80, hablamos de
el reciclado de un viejo capitán ingeniero que era Álvaro Alzogaray, que había entrado en la política mucho antes, ¿no? Había entrado en los años 50, había irrumpido en la política en los años 50, pero en los años 80 fue cuando realmente logró irrumpir en términos políticos en la escena, a partir en gran medida de esta agrupación universitaria, de la cual, paradoja de la historia, viene bien a cuento, uno de los grandes arietes que hoy tienen redes sociales, Javier Milei, Carlos Maldatón, era uno de los grandes protagonistas de aquel UPAU en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Fundador del UPAU, paradojas de la historia, alguno no querrá recordarlo, pero debo hacerlo porque es una invitación a Amado Boudou, Ricardo Echegaray y otros muchachos eran los hombres de UPAU en Mar del Plata. Dentro del Frente de Todo tenés la sección UCD, claramente, pabellón UCD está ahí, sí. Sí. Bueno, más allá de la humorada, digo, un dato interesante, la crisis del gobierno radical de los 80, el gobierno de Raúl Alfonsín, lleva a que en la Universidad de Buenos Aires esos sectores medios, empoderados por este sector conservador que irrumpía, que con su L liberal, sí, avanzó y hasta algunas facultades ganó, económicas, derecho, no económicas de La Plata, pero digo económicas, derecho, algunas de las facultades importantes de la UBA de aquellos años, hablamos de las facultades que reúnen el grueso de la matrícula, en aquellos momentos ganó, puso sus decanos, cuando hablamos de sus decanos no eran los que había puesto la dictadura, sino que los puso en virtud del cogobierno universitario y la autonomía, y comenzó a ser protagonista. ¿Qué pasó con ese protagonismo? En el 89 llegaron a una elección donde lesionaron mucho la candidatura de Angelo, porque Alzogaray Natale obtuvo casi el 10%, ya nadie recuerda. 10% nacional. Sí, una gran elección. Nadie recuerda tampoco que llenaron un River Plate en aquella década. Es decir, los otros días, Maslatón puntualmente y algunos otros pillos en el entorno de la comunicación de redes, que es muy buena, la de Milei muchas veces exige bastante, decían, no, pues es el hombre que más moviliza en la historia desde el liberalismo. Bueno, la verdad que ni la historia, ni el liberalismo, la cancha de River es bastante grande y Alzogaray la llenó allá por los años 80. Pero ¿qué pasó? Todo ese poderío del 89, el peronismo lo supo interpretar con Carlos Menem. Claro. Y todo eso se diluyó por un lado, pero por otro lado tuvo su experiencia ejecutiva, porque digo, todos acompañaron a María Julia Alzogaray, muchos de ellos con el correr de los años terminaron en el PRO, el caso de Juan Curuchet, el caso de Héctor Huisi, que fueron secretarios de gabinete, algunos titulares de Banco Provincia, digo, incorporados a la lógica del PRO, a la dinámica de Mauricio Macri, y otros, bueno, el caso de Maslatón, hoy creo que es el anclaje más cerquita, ¿no?, que tenés para marcar entre aquella época, aquella irrupción de los 80 y este presente de Milei. Sabés que lo entrevisté a Maslatón el otro día, Florida Garden, él hace base ahí. Bueno, vive a escasas cuadras de ahí. Escasas cuadras, siempre se comió un omelette mientras hablábamos, y me dice, diferencia central entre la UCD en su momento, Alzogaray y Milei. A Milei lo vota el pibe de Rappi. Dice, nosotros cuando ganábamos con la UPAU, cuando ganábamos con la UCD, él me recordaba, decía, teníamos un bastión de votos impresionante en la ciudad de Buenos Aires. Nos votaban en Recoleta, en Palermo y aledaños. Era por ahí. ¿Cómo nos iba en Mataderos? Horrible. En Lugano, horrible. Toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, malísimo. Pero tuvieron una candidata seductora para esos sectores, ya nadie la recuerda. Adelina D'Alessio de Viola, que encabezó la lista de diputados nacionales en el 89 y sacó casi un triple empate, con Dante Caputo y con Miguel Ángel Toma. Ya nadie recuerda eso. Bueno. Está negando un poco a Adelina, que me parece que era de otro sector de aquella UCD, y que intentaba caminar estos sectores, naturalmente el cordón sur de la ciudad, donde a la UCD sí le costaba entrar. Federico, pero vos ves esa posibilidad de nos vota el pibe de Rappi, que tiene el sueldo por el piso, que tiene que laburar 800.000 horas para hacer 2 mangos con 50. Mira, es interesante. Por ahí. Justamente hablando de Maslatón, hoy hablaba Maslatón en las redes de que precisamente se puede ser peronista y liberal, ¿no? Sí. Y por otro lado, tenés a Milei que reivindica el primer mandato de Menem como la mejor presidencia de la Argentina de los últimos tiempos. Es curioso, me parece que hay una búsqueda de ese espacio, de crearlo, si se quiere, una especie de liberalismo que no sea antiperonista, ¿no? A diferencia de lo que construyó Cambiemos. Es un poco extemporáneo querer regenerar un menemismo en este escenario, ¿no? O sea, el menemismo fue una cosa en un contexto mundial determinado, digamos. Ahora es sí, pero creo que no tiene que ver con regenerar el menemismo, sino reivindicarlo como experiencia para construir esta derecha popular que construyó Trump y construyó Bolsonaro. Entonces es también una experiencia que se está dando en otros países. Yo no quiero aguarte la fiesta, pero debo decirle, Andro, con mucho respeto, que en el 88 Menem se parecía mucho a Milei en términos de que era
el que estaba completamente ajeno a los trajes tres piezas que alguna vez conversamos. Bueno, pero era un vos y yo. personaje que venía de la política, venía de la No, y del militancia, peronismo, sin duda, sin duda, pero era el que rompía y el que pateaba, morocho. sin duda, pero el que pateaba el escenario era Menem en el 88. Y también otro dato, por lo menos a mi juicio, en la medida que tengamos una inflación tan desbocada, la figura de Cavallo y de Menem, y bueno, va a crecer. Ya hay ahora una tendencia a hacer una especie de revisionismo histórico más benévolo con la figura de Menem y la de Cavallo. Yo el otro día me tomé un taxi, un tipo me hablaba de Cavallo, yo digo, ¿qué está pasando acá? Digo, bueno, no, finalmente con Mingo estábamos bien, había controlado la inflación. Bueno, atención, me parece que pasa algo de eso. Federico, ¿lo ves? Y me parece que en la percepción de las personas empieza a ser mucho más problemático el tema de la inflación que otros problemas económicos como puede ser el alto desempleo, como puede ser la recesión, ¿no? Porque recordemos que la experiencia de Menem termina en el 98 con una recesión que llevó a la deflación de precios. Sí. Y la deflación de precios, aunque parezca contraintuitivo, es mucho peor que la inflación. Sí. Es mucho peor que los precios bajen mes a mes a que los precios suban, porque eso implica cierre de empresas, porque implica que la gente no tenga plata para comprar. Sí, de hecho, eso termina en saqueo, ¿no? El último periodo de Macri es una rareza de la política económica, que es una economía derrumbada con una inflación del 54%. Digamos. Inflacionaria. Es una cosa rara que no pasa, no sé ni cuándo habrá pasado por última vez. Es un escenario raro ese. Es un escenario curioso que tiene que ver, obviamente, con la liberación del mercado de cambio y con la crisis de deuda enorme que dejó Macri, pero es un escenario que, curiosamente, está empezando a vislumbrarse a nivel mundial, porque a nivel mundial está creciendo la inflación en todos los países y se teme mucho entrar en una recesión en este momento. Bueno, hoy Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos dijo, ojo, porque los precios este año van a seguir en alza y el año que viene también. O sea, como adelantando que esto va a ser un proceso continuo, ¿no? Sí, Marcelo, me parece que la inflación es el tema y va a ser un poco el termómetro de esa pulseada entre el albertismo y el cristinismo. Me lo vas a contestar en el próximo bloque, pero ¿cuánto tiempo banca el presidente y Martín Guzmán con una inflación alta en ese tironeo con el cristinismo, ¿no? Ayer en un acto el presidente dijo a los compañeros que dudan, el tiempo les va a demostrar que están equivocados. ¿Cuánto tiempo ves? Vamos un corte, ya tenés 2 minutos para pensarlo bien y en todo caso me lo respondés después. Vamos un corte y ya venimos.